Bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast que te habla de la parte más complicada de gestionar negocios cuando montas uno. Y hoy vamos a hablar del estrés, porque ¿quién es el que no se ha estresado nunca emprendiendo, no? Soy Carlos Rey, SEO y copywriter, y con varios proyectos en marcha que todavía no han visto la luz. Y yo soy David Carrasco, SEO a ratos, webmaster a otros y CEO de un Anchor por descarte. Esto es el podcast negro del emprendedor, como decía Carlos, pero ¿qué es? Y como es el primer episodio, vamos a intentar explicar un poco, definirlo de algún modo. Lo que queremos es hablar de la vida más o la parte más dura del emprendedor, de esos problemas que nos afectan en el día a día y a lo largo de nuestra evolución profesional como emprendedores. Trataremos temas delicados y de los que no se suele hablar, como el estrés, la gestión del equipo, la formación, la organización, productividad, hábitos, filosofía de vida y un largo etcétera. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues como hemos ido montando algunas cosas por el camino, pues lo haremos desde nuestro punto de vista y experiencia, pero como a veces no tendremos tampoco la certeza de que estamos en lo correcto o de que lo hemos hecho lo mejor posible, lo que haremos será atraer a profesionales que sepan más que nosotros de estos temas, como será en el episodio de hoy, que nos acompañará Paula Graciano, que es una psicóloga experta en estos temas y más adelante pues nos pondremos con ella al mando. Nuestra idea tampoco no es quejarnos de todo este lado B, sino aportar un ángulo de visión de esa cara B, ¿no?, de los emprendedores e intentar dar soluciones, aportar contenido y cosas que puedan ayudar a otras personas que están emprendiendo, ¿no? Pero bueno, antes de nada, vamos a presentarnos, entonces me gustaría que David os cuente un poco qué hace y ese tipo de cosas. Pues ahora mismo gran parte de mi tiempo lo ocupa un Anchor como CEO y gestor del equipo. Esa es mi lucha diaria, mi día a día. También gestiono con otros dos socios una red de blogs actualmente y luego los pequeños proyectos que me dejan como pequeñas aventuras en solitario. Por eso comentaba al principio un poco que a veces soy SEO, porque llevo muchos años también en esto, sino también me peleo mucho con las páginas web, por lo tanto también soy webmaster, pero desde hace un tiempo he cogido más esa pata de emprendedor o gestor o como quieras llamarlo, ¿no? Con la forma de un Anchor. ¿Y tú qué, Carlos? ¿Qué me cuentas? ¿Quién eres tú? Bueno, yo ahora mismo voy un poco menos enfocado que tú, porque bueno, he estado dirigiendo un medio durante muchos años y ahora estoy en una parte de parón, de redirigir un poco mi estrategia. Entonces, bueno, realmente estoy haciendo cositas de SEO como freelance con algunas agencias y también cosas de copywriter y bueno, montando pequeñas cosas como por ejemplo este proyecto contigo y luego bueno, estoy montando algo un poco más grande que de lo que ya hablaré un poco en el futuro. Y bueno, la verdad es que ha sido curioso cómo ha surgido esto del podcast negro del emprendedor, ¿no? Porque yo y David es como si estuviésemos chateando aún por Tinder, como quien dice. Realmente nos hemos lanzado ahí a la piscina a través de un tuit prácticamente, ¿no? Sí, sí, no hemos tenido la primera cita aún, ¿eh? Eso es verdad, ni siquiera nos conocemos en persona, pero bueno, si hay feeling y hay match, pues todo es ir tirando con lo que venga. Veremos cuánto se alarga esto. Y bueno, hoy vamos a hablar del estrés en el trabajo. Creo que es un buen melón el que vamos a abrir hoy, porque yo esto muchas veces hablo con David, ¿no? Y lo veo ahí, pues, que parece que todo está bien, pero realmente sabes que de fondo hay un run run y un estrés que es complicado de ver, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y para poner un poco las bases, traíamos una definición para ver un poco qué es realmente el estrés y qué se puede diferenciar de otras dolencias. No sé. El estrés podemos definirlo como esa reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Pequeños episodios o episodios más bien cortos puede ser algo positivo, ¿no? Porque al final te ayuda a responder ante un peligro o yo qué sé, tienes un plazo de entrega y tienes que ponerte un poco las pilas, pues te ayuda a ponerte en tensión y ponerte a tope. Pero claro, cuando el estrés dura a lo largo del tiempo, se prolonga y demás, ahí sí que puede dañar nuestra salud.
y es el tema que queremos tratar hoy, porque estos picos los tenemos todos, pero es cómo gestionarlo esto y cómo pararlo de algún modo, que no se convierta en algo crónico y en algo que pueda derivarse en otros problemas como por ejemplo la ansiedad, que es algo que incluso es peor y que podríamos llegar a tratar en otro episodio también porque es otro tema de mucho calado. ¿Cómo, ¿Tú, tú has, cómo, lle- tú has llegado a tener episodios de ansiedad alguna vez con este tema del estrés? O... Sí, ya que me preguntas y de momento nos escucha poca gente, vamos a sincerarnos, ¿no? Y sí, sí, he pasado épocas de picos de estrés y que me ha llevado a temas de ansiedad y se me ha manifestado en otros síntomas, ¿no? Como el hecho de no poder dormir, de tener un insomnio importante o de esos días que te notas que estás siempre con un pico elevado de estrés, estás siempre en tensión, con los músculos agarrotados y demás. Luego, si quieres, hablamos un poco de esas señales que cada uno puede tener para identificar ese estrés. Pero sí, lo conozco de cerca y es un amigo conocido de hace tiempo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo diría que a nivel de trabajo lo que es ansiedad extrema también pude haberla sufrido. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas es como que las miras desde fuera y tampoco en el momento no, muchas veces no eres consciente o sobre todo las primeras veces ¿no? que te pasa qué es estrés, qué es ansiedad. Pero bueno, yo estuve en un punto ya hace bastante tiempo que sí que cambié mucho radicalmente mi forma de trabajar, mi forma de enfocar los proyectos y cosas, porque estaba en el punto que yo decía, a mí esto no me compensa, voy a mandarlo todo a tomar por saco y ya está. Y yo creo que cuando estás en ese punto ya no es solo estrés, sino a lo mejor igual no te está afectando tanto o eres capaz de controlarlo, pero ya estás en un punto que tu cuerpo está diciendo porque esto es insostenible en el tiempo y ya al final ya empiezas a plantearte pues o parar eso o cambiar algo, ¿no? Y ahí es donde entra la siguiente pregunta, que es ¿cómo medimos el nivel de estrés? Sí, yo creo que aquí cada uno debe, no sé, debe conocerse, ¿no? Yo creo que la relación con estrés puede cambiar un poco a lo largo de, conforme nos hacemos mayores, por así decirlo. Primero porque te conoces un poco más, segundo porque quizá con la edad aguantas un poco menos y también aprendes a priorizar otras cosas o priorizas otras cosas, ¿no? Entonces lo que con 20 años podías aguantar porque lo aguantas por el cuerpo y porque te priorizas más el trabajo o tu carrera además, pues después quizá un poco más adelante, pues quizá no tanto. Entonces yo creo que en esa fase de conocimiento es como se puede medir, que cada uno, supongo que en los manuales de psicología habrá el qué, ¿no? Esos síntomas del 0 al 10, cómo lo mides y tal. Pero yo creo que cada uno tiene esas líneas rojas o esas señales que te avisan de que estás en un momento que quizá te estás pasando. Como decía, a mí me afecta muy rápido el sueño y cuando tengo varias noches en las que me cuesta más conciliar o incluso me despierto por la noche y tal, eso es una señal importante para mí. No sé qué opinas tú, si tienes algunas señales universales o tú mismo has adoptado algunas para decir, hostia, Carlos, me estoy pasando. Sí, yo creo que un poco lo que tú dices, ¿no? Ese tema de que ya no duermes bien, o sobre todo ese run run, ¿no? Que te vas a cama y está ahí tu cabeza, pum, 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 pum. Y es como que a mí lo que me pasa mucho es que si estoy en demasiadas cosas a la vez o si estoy muy estresado, me pongo a trabajar y no avanzo, porque es como que te pones a hacer una cosa, te acuerda otra y no por mucho que te organices, que lo hagas todo bien, cuando realmente estás en un punto de estrés alto, claro, esas ideas te rondan la cabeza, se te cruzan, cuando estás haciendo un proyecto se te está cruzando la cosa de otro, no sé qué, y es como que no avanzas. Es un poco ahí la línea roja en el punto que digo, ostras, pues igual hay que bajar alguna marcha Sí. o cambiar algo aquí. Yo aquí me lo imagino también, eso que comentas, porque también me pasa, es el modo mono, que se utiliza mucho la metáfora en cuanto se habla de meditación y demás, ¿no? Ese mono que va saltando de una cosa y otra, y yo me lo noto, cuando estoy así en un nivel alto, voy saltando de una cosa y otra, ¿no? El hecho de saltar es el mono ese que va de un sitio a otro. Por eso me lo imagino y digo, ya estoy en ese plan, no, no vamos bien. Sí, yo creo que cuando estás menos estresado, aunque bueno, es lo que tú dices, si hay una entrega y realmente tienes bastante autodisciplina, eres capaz de ponerte y focalizar,
pero a lo mejor luego una vez te relajas un poco, pues ya vuelves a entrar en ese modo mono como tú lo dices. Y ahí es un poco donde yo me pregunto el estrés y nuestra relación con el estrés con el tiempo. ¿Es algo que realmente aprenderemos a soportar, aprendemos a vivir con él o desaparece? No, no sé cómo lo ves tú esto, la verdad. Yo creo que hay que aprender a, por un lado, tendremos que aprender a vivir con él, porque es algo que nos afecta a todos de un modo u otro y parece que la sociedad, tampoco me voy a poner catastrofista, pero que nos Ya. conduce y nos tenemos estímulos como para cada vez ir más en esa dirección. Yo al menos lo noto así. Antes hablábamos del tema de cosas puntuales, ¿no? Yo creo que esto nos viene ese chute de adrenalina o de estrés y tal, de cuando antes, ¿no? Veíamos un depredador y era el efecto de huida o lucha. Claro, para esos picos nos viene muy bien. Por eso el tema de las entregas, vale, lo tenemos en 2 horas, pues a tope, adrenalina a tope, vamos tal y lo acabamos. Pero ¿qué pasa cuando se prolonga? Entonces, ahí sí que puede tener esos problemas más generales para la salud o más prolongados para la salud y tenemos que aprender a lidiar con ellos porque no, de algún modo u otro, ya sea bajando niveles o parando, cambiando la forma de trabajar, pero no sé si llegar a desaparecer del todo, pero sí que aprender a manejarlo de un modo u otro. Y sobre todo, yo diría que adoptar un poco la filosofía de que si algún día algo sale mal o de que si algo no llega a tiempo, muchas veces tampoco se va a acabar el mundo, ¿sabes? Porque tendemos a focalizarlo todo de una forma que todo tiene que estar perfecto. Vivimos en una sociedad que, bueno, obviamente, hables con quien hables, todo el mundo va con un estrés brutal. Yo ahora mismo estoy en Galicia y tú estás ahí en Barcelona, pero cuando estaba ahí lo notaba muchísimo. En la ciudad se vive un nivel de estrés frenético. No es que aquí no lo haya, pero bueno, aquí por lo menos lo que es la vida del día a día es un poco más tranquila y eso también te ayuda un poco a que si tienes mucho estrés en el trabajo, pero luego sales de él y te vas a casa tranquilo, pues obviamente vas bajando marchas ya por el camino. Mira, como curiosidad, yo no estoy en Barcelona, Barcelona, sino estoy en un pueblo más cerca de Manresa y tal, y es un pueblecito, no es muy grande. ¿Qué pasa? Que sí que se nota la diferencia con la ciudad, pero como yo vivo en mi mundo, o sea, en el sentido yo trabajo en casa, tal, me da igual que sea el pueblo más, la aldea más pequeña del mundo, que yo vivo como en mi burbuja de estrés, ¿no? Y a veces lo que me iría mejor, no a veces, sino seguro, es salir a la calle y que me contagie un poco del espíritu del pueblo, por decirlo de algún modo. Sí, a relajarte un poquillo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí también me ha pasado mucho que llevaba desde la pandemia trabajando en casa y ahora he vuelto al coworking y bueno, pues ya sales de casa, ya ves un poco otros ritmos porque ese tema al final también, el trabajar solo y estar solo en casa, estar solo tú, no tener nadie que te diga, ostras, David, que no pasa nada, ¿sabes? Que si no sale hoy, sale mañana, que al final en eso el tema virtual también juega cartas para mal, yo creo. Sí, eso daría para otro episodio también, ¿eh? El trabajar Sí. en remoto y cómo manejar bueno, el hecho de ser freelance también, o trabajar por tu cuenta y tal. Es otro melón, otro melón. Sí, y luego que el tema del estrés, yo diría que es algo que no solo afecta a nuestro lado profesional, sino que al final también se cruza en nuestro terreno personal, porque como autónomos ya nuestro trabajo se cruza en nuestra vida, pues cuando el estrés se une a la mezcla, pues es como vas como un poco crispado por todos los lados, ¿no? Sí, sí, sí. Encima, al final, a esto tienes que aprender también a vértelo, ¿no? Y echar un poco el freno de mano, intentar separar, decir, vale, me tomo unos segundos para respirar y cortar, porque si no, es lo que dices, acaba afectando a tus relaciones y más a las personas con las que tienes más confianza. Me pasa a veces, incluso dentro del trabajo con mi socio, que ya lo puedo considerar amigo, y suelto alguna cosa que tengo que decir, pues me he pasado, perdona, que hoy es un día de estos de los nervios y se me ha ido. Y eso pasa con eso, con amigos, con familiares o lo que sea, o incluso ya no hace falta el decirles algo mal o salir de tono, lo que sea, simplemente con el hecho de no dedicarles el tiempo suficiente a estas relaciones ya nos afecta. Sí, está claro que sí. Y bueno, vamos a abrir el melón más grande de hoy, ¿no? Que es
¿Cómo estás de estrés actualmente? ¿Cómo dirías que estás de estresado del 1 al 10, si es que se puede medir? Pues, es difícil. Yo diría que, no sé, un notable, un notable. No sé si se sigue utilizando esas métricas actualmente en el colegio, pero sí, yo creo que estoy viviendo en una época de bastante estrés, con un alto volumen de trabajo, tengo un ritmo y también en cuanto a unos niveles de ansiedad importantes de manera prolongada. Por lo tanto, los consejos que nos pueda aportar nuestra invitada después, voy a coger mucha nota, la verdad. Sacarás el lápiz con el papel y le irás dando caña, ¿no? Sí, me traeré un par o tres de lápices. ¿Tú qué, Carlos? ¿Cómo lo vives ahora? Yo la verdad es que en este punto diría que estoy en el suficiente. En el suficiente porque, bueno, he bajado bastantes marchas y estoy con otros proyectos personales míos que nada tienen que ver con el tema laboral. Entonces, bueno, al salir un poco del mundo laboral, pues me estreso un poco menos, dedico ahí mis horas pintando, arreglando cosas y haciendo estas cosas que es trabajo, pero que al final te desestresa, ¿no? Porque es un poco diferente a lo que estás acostumbrado a hacer, sales un poco de la rutina. Pero bueno, al final el estrés siempre está ahí, porque siempre hay algún cliente pues, que quiere algo rápido y que no te pasa la información, o cosas que ya a veces se salen un poco de lo que tú tienes que hacer, pero que te estresan, ¿no? Porque tú a lo mejor quieres hacerlo bien y eso te está impidiendo que lo hagas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues siempre hay un poquito, pero diría que estoy en un momento bastante, bastante bajo de estrés. Yo creo que ahí has dado también alguna de las, al menos un consejo, ¿no? Que puede ir bien. Oye, pues mira, pues en la parte de desconectar, la parte de hacer otra cosa aparte del trabajo y dejar un poco de pantallas además y salir un poco de lo que es el trabajo, nuestro trabajo al menos, y romper esa rutina con otra cosa que es una tarea incluso manual, que nos puede venir muy bien, yo creo. Yo no sé si tú has tenido otros trabajos antes offline o otros trabajos diferentes, porque yo, por ejemplo, siempre hablo de cuando trabajaba en el supermercado hace bastante tiempo, ¿no? Hace 7 o 8 años. A mí ese tipo de trabajo, pues, no me generaba estrés ninguno. Era como, sí, bueno, tiene sus roces y sus cosas, pero tú ibas allí a hacer tu trabajo y tal. Pero luego cuando te pones a emprender tú solo con el ordenador y luego que al final no solo te estresan los clientes, porque yo diría, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo ahora, pues, en verano, pues me quería tomar una pequeña temporada después de unos años intensos de curro, no he sido capaz, eso también te estresa, luego cuando ves que baja el trabajo o lo que sea y a lo mejor quieres tener Mm. trabajo, pues también te estresa, ¿sabes? Es como Si no es por una que cosa, es nunca por nada otra, va. ¿no? Sí, sí. Si no es por una cosa, te estresas por otra. Y eso al final es así, porque tú como emprendedor no solo tienes que trabajar, tienes que buscarte los clientes, mirar que las cosas vayan bien, que lo que estés haciendo también te guste muchas veces y este tipo de cosas para orientarte a una vida en la que no vivas tampoco ahí estresado sin sentido. Sí, estaba haciendo memoria ahora que comentabas otros trabajos, ¿no? Porque también he tenido trabajos en supermercados, en una librería, más trabajos online por cuenta ajena. Y yo creo que también viví algún episodio de estrés conforme iba cogiendo responsabilidad, ¿no? Me cargaba un poco de esa responsabilidad. Por ejemplo, en la librería hacía más el papel bueno, de encargado y tal. Y entonces con eso sí que daba un pasito más de estrés, ¿no? Y yo creo que el camino también me guiaba también a ser emprendedor, ¿no? Y a montármelo un poco por mi cuenta. Y yo creo que que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? El tema del estrés y demás, eso por supuesto, pero liga mucho, ¿no? Con el tema de esa responsabilidad que viene con el emprender, con ser tú responsable de tus decisiones, de incluso de tener a otras personas a cargo. Es una conexión fuerte ahí. Y yo supongo también, quizá cuando era más joven también era más inconsciente y también el tipo de trabajo que tenía, pues es eso, no venía con estos extras, por así decirlo, por lo tanto tenía menos estrés. Sí, sí.
Sí, pero bueno, ahí has dado un poco con la clave, ¿no? El tema de la responsabilidad, porque es Mm. eso, cuando eres emprendedor eres responsable del trabajo, de las ventas, de las facturas, de los clientes, de tu bienestar, de asegurarte unas vacaciones, de, ¿sabes? De ir orientando tu negocio hacia donde quieres al final. Claro, esa toda responsabilidad es como a ver, obviamente hay puestos por cuenta ajena que también tienen un nivel de responsabilidad muy grande y a lo mejor mucho mayor que la tuya y que la nuestra. Pero Sí, bueno, al desde luego. final te viene grande también igualmente. Tú empiezas, tienes varios negocios o lo que sea, o tu propio negocio y asegurarte ese futuro, pues es una responsabilidad brutal. Al final yo creo, estaba pensando ahora, me lo estaba imaginando como una mochila, ¿no? Y entonces tú te vas cargando de, pues eso, de que si responsabilidad o de tomar decisiones o un jefe que puede ser un poco idiota o lo que sea, ¿no? Pues son estas agentes o estos extras que vas acumulando en tu mochila, mochila de estrés y que te genera, ¿no? Son agentes al final de generadores de estrés de un modo u otro, ya sea por trabajes por tu cuenta o por cuenta ajena. Y tú dirías que el estrés en tu relación como, bueno, en tu carrera como emprendedor ha ido aumentando con el tiempo, cada vez es peor, era peor cuando empezaste, lo gestionas diferente pero ahora tienes más. ¿Sabrías medirlo este tema o al menos intentar? Yo creo que me conozco más, sé medir cuándo me está afectando y tal, pero quizá justo ahora que estamos hablando, quizás se me ha ido un poco de las manos en ese sentido. No sé si he pecado de soberbia o simplemente que se me ha ido, ¿no? Y no he sabido ponerle freno. Aquí yo creo que tendría que hacer un mejor trabajo para decir, oye, tío, te estás pasando y tal, hay que ponerle un poco remedio. Por lo tanto, no puedo decir que he aprendido con la edad ni nada. O sea, sí que me conozco más y sé esos síntomas, pero por ejemplo no he sabido ponerle remedio a tiempo. Por lo tanto, no he aprendido mis lecciones y tengo deberes, tengo deberes. Y yo en ese sentido diría que es un poco lo que tú dices, el conocerse es un poco la base de gestionar el estrés. Y bueno, ahora mismo estoy en un momento que mi salud mental y todo este tipo de cosas priman por encima de todo, por el tema económico, por todo. Entonces al final me estoy intentando orientar a algo que me guste, que me rente y tal, pero bueno, también hubo un sacrificio antes para poder tomarme esa libertad, porque eso tampoco viene de la noche a la mañana, pero bueno, la idea es esa. Yo también lo describo como que al final es un poco como ahora acelero un poco y ahora freno un poco, porque yo el cerebro como lo veo un poco como un músculo, ¿no? Que tú le metes mucha caña y aguanta, pero si te pasas de largo, pues luego te pasas y a veces ya no hay vuelta atrás de esas pasadas, que es un poco el miedo que yo tengo a largo plazo, no tanto a corto, ¿no? Exacto. Como dices, como si lo imaginas como cualquier músculo, puede haber lesiones también. Claro, exacto. Y hay lesiones que se curan y se recuperan, pero hay lesiones que no. Y que cuestan un Que- poco más, sí, sí. y- Y ahora que has aprendido un poco, como ¿tienes algunas técnicas o alguna estrategia, alguna rutina para intentar sobrellevar mejor el estrés? sí, a ver, yo diría que una de las claves del estrés es el deporte, al menos para mí. Me ayuda muchísimo a desestresarme, a disfrutar. Además, me gusta muchísimo hacer deporte en la naturaleza, es decir, salir a correr, salir en bici, ya no tanto encerrarme en el gimnasio, que bueno, también ayuda, mejor que nada es, y aquí en Galicia pues llueve bastante y en invierno si quieres darle caña pues no te queda otra que encerrarte algo, pero bueno, no llueve tanto como la gente piensa y puedes Ah, salir. ¿no? ¿Es un mito? A ver, claro, si lo comparamos con otras zonas, pues llueve muchísimo, pero realmente pues yo estoy acostumbrado y no llueve tanto. Yo salgo de casa a entrenar pues todos los meses, me refiero, y al final, bueno, también mismo pasear con el perro o cualquier cosa que sea un poco desconectar, también es verdad que he ido dejando mucho de lado el móvil, es decir, tema de salir sin móvil a pasear, salir a entrenar sin móvil, ir a la playa sin mi móvil. Tengo dos móviles diferentes, ¿no? Uno para el trabajo y otro para mi vida personal. Entonces yo a la playa llevo el del trabajo porque es al que nadie me llama y un poco como lo tengo Para ahí ahora un poco emergencias, ¿no? para. Sí, sí, ahora un poco como lo tengo ahí un poco todo parado, pues
uso ese móvil para, si me pasa algo, pues poder llamar, pero ahí no llevo muchas de las cosas que llevo en mi móvil normal, que son correos y ese tipo de cosas. Entonces es como que llevo el salvavidas, pero sin toda la metralla, porque tú al final tú vas paseando, no sé qué, te llega un mail de no sé cuánto y lo miras y te paras y no sé qué, o sigues, pero bueno, ya vas con el run run ahí todo el tiempo. Entonces al final es Ujú. como que no desconectas. Sí, sí. Yo ahí en lo del móvil, tengo un móvil solo, pero lo que hago muchas veces es, aunque me lo lleve, y a veces si voy, yo que sé, al súper o cualquier cosa, no me llevo el móvil. Y si me lo llevo, muchas veces le quito internet. Entonces, aparte de quitar las notificaciones, que es lo que siempre se aconseja, pero cuando voy y tal, pues no voy sin internet, básicamente, y voy tirando de wifi. Entonces, cuando salgo lo que sea, pues si lo necesito lo utilizo, y si no, no tengo internet, por lo tanto no me llegan ni mails, ni mensajes, ni nada. Y si alguien me necesita, iba a decir que me llame, pero lo tengo en silencio, así que bueno, ya lo veré de algún modo u otro. Voy echando un ojo, voy echando un ojo. Por lo demás, el deporte también es muy importante para mí. Procuro hacer deporte de un modo u otro cada día, aunque sea salir. Ahora, sobre todo que vivo aquí en el pueblo, tengo la montaña muy cerquita, por lo tanto intento salir. O sí que voy, yo soy más de gimnasio, intento hacer algo cada día. Y otra cosa que me ayuda también es el tema de llevar un gestor de tareas, porque a mí me cuesta mucho, tengo ese run run que decías, ¿no? Y el hecho de se me ocurre algo, tengo que hacer algo, lo que sea, el hecho de al menos apuntármelo me ayuda. ¿Sabes? Es como, sí que está ahí, pero hace menos ruido. Al menos ya lo agendado, lo tengo en mi gestor de tareas y cuando toque ya lo haré. Yo creo que puede venir bien eso también. Sí, yo eso que has comentado también, la verdad es que también lo hago. Yo tengo una combinación que es Telegram más Trello, porque bueno, yo el Trello no lo llevo en el móvil para, bueno, más que nada ya para quitarme de historias. Entonces llevo el Telegram y en los mensajes guardados, pues cualquier cosa que se me ocurre para descargarla y que no ocupe espacio ahí en mi cabeza, pues la anoto ahí y luego ya cuando esté en el ordenador, pues ya paso las tareas a Trello, ya las categorizo de forma correcta y bueno, me ¿Te tomo envías mi tiempo. mensajes a ti mismo? Sí, no sé si sabes que Telegram tiene, bueno, un Ujú. apartado ya que es para los mensajes Ah, a ti vale, mismo. vale, vale. Yo lo hago Y con mails, me envío mails. Sin yo lo introducción ni hago, nada, pero me envío un mail de sí. para esto. Así Yo lo que bueno. hago en el tema de los mensajes porque me parece un poco más simple. Lo del mail lo he visto mucho, lo que pasa es que yo con el mail soy muy pulcro y muy maniático de tenerlo muy limpio y entonces es como que el mail no, no, Mm. no me gusta mucho. Bueno, al final del día intento dejarlo a cero siempre, dejarlo listo, pero bueno, es más que nada durante el día. Al menos si a lo mejor eso, estoy en el gimnasio o lo que sea, pues oye, me envío un mail y cuando llegue me siento otra vez delante del ordenador, ya lo paso al Notion, que es el gestor de tareas que utilizo, lo que sea. Pero al menos me lo quito de la cabeza en ese momento, porque si no. Yo al gimnasio sí que cuando voy nunca, 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 nunca llevo el móvil conmigo, nunca. Eso es ya... Yo porque voy escuchando podcasts y demás, sí, sí. Eso es otra cosa que debería mirármelo un poco más, el desconectar. Pero bueno. Sí, porque al final es eso, es como que sí, estás escuchando el podcast, pero al final estás conectado. Tú cuando estás escuchando estás generando un montón de ideas, o por lo menos a mí me pasa. Si Hmm. estás escuchando cosas es como, ostras, esto podía hacerlo aquí, esto podía hacerlo acá. Por eso los emails, Y, sí. y te conecta de vuelta. Es decir, tú quieres desconectar, pero te estás metiendo todo el tiempo de vuelta. Sí, sí, sin duda. Sí, sí. De hecho, bueno, yo estaba escuchando mucho podcast y leyendo mucho y ahora también me he tomado una temporada de un poco relajarme de eso. Sigo leyendo algo y escuchando algo, pero no con un nivel tan elevado como antes, porque estaba casi eso, todos los días escuchando algo, leyendo algo y bueno, es eso, como que siempre estás conectado. Y ahora pues quería tomarme esa época un poco más de reflexión, de parar, de hacer mis cosas y tal, y me he quitado un poquito, un poquito. Y bueno, hemos hablado antes del tema de las señales, ¿no? Cómo identificar cuando estamos más estresados. No sé si por tu parte quieres, o sea, añadir alguna cosilla más. Yo ya te digo, yo ya me lo noto en sí cuando estoy más tensionado, aprieto mucho las manos, por ejemplo, lo noto mucho y el tema del dormir, por ejemplo. O cuando veo que la cabeza, si normalmente va a 120, pues estoy a 150, digo, pues una marcha más.
Sí, bueno, yo hay así pequeñas cositas que también, por ejemplo, yo hace unos años dejé de morderme las uñas porque me mordía bastante las uñas y a veces me estreso y las muerdo sin querer, a pesar de que ya he dejado de hacerlo. Muerdo alguna y digo, hostia, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Sabes? Y Yo esto es también, yo porque justo igual. y eso es porque estoy estresado o estoy nervioso o lo que sea, que luego ahí también diría que me influye un poco el café. Es como, a mí me gusta mucho el café y no es que me tome muchísimos, pero por la mañana le meto un chute bastante potente y ahora el del mediodía ya me lo estoy intentando quitar porque al final también un poco afecta, estás estresado un poquillo y le metes el café y bueno, al final Ujú. también te acelera un poquito. Sí, yo el café también lo tengo medido justamente por eso, y me tomo uno sobre las 10:30, 11 y ya está. Luego algún té y eso, pero sí, como ya te digo, como tengo problemas bastante para dormir y eso, si encima lo retraso, malo. Y eso que me gusta, ese es el problema. Eso también me pasa a mí, me encanta café en grano, no sé qué, probar cosas nuevas, pero Sí, bueno, sí. hay que cortarse un poco. Y bueno, yo ya te he comentado antes una de mis peores épocas a nivel de estrés. Tú ahora mismo estás en notable, pero ¿crees que has tenido una época todavía peor que ahora a nivel de estrés? Bueno, no sé si de estrés, yo creo que ahora tengo un nivel bastante alto de estrés, por lo tanto está bien como ejemplo. Quizá hace un par de años fue el año de la pandemia, aunque no a raíz de eso, pero sí que tuve una época que, por ejemplo, dormía peor. Pero yo creo que era más por temas, más que de estrés, de ansiedad, como comentaba antes, y otros problemas derivados y tal, pero llegando a dormir muy, muy poco. Llegando al jueves, el viernes totalmente destrozado porque iba durmiendo un par de horas cada noche o así. Entonces sí que he tenido épocas peores, la verdad. Y a lo mejor no te has planteado, yo qué sé, tú me dices, ¿no? Estoy, bueno, en una época de estrés muy alto, pues a lo mejor decir, pues voy a bajar marchas en algún proyecto o voy a no hacer algo que tenía planeado, ¿no te lo planteas así? O... Sí, la verdad es que lo que pasa es que es difícil, porque también quieres llevar tanto y te gusta, a la vez te gusta o me gusta, ¿no? El hecho de ir añadiendo o crear proyectos nuevos, llevar y tal, pero sí que, por ejemplo, no me irían mal unas vacaciones. a ver si algún día llegan esas vacaciones Sí, ansiadas entonces. sí, sí. ¿Tú tienes alguna época así importante o clave que digas, hostia, este tiempo lo pasé peor? Sí, yo eso, tuve un episodio que yo curraba algún proyecto y entonces, bueno, los directivos todo era apretar, apretar y bueno, a nivel económico era bastante importante para mí lo que pagaban, entonces, bueno, sí que es verdad que alcancé unos niveles de estrés o ya no sé si era ansiedad o estrés muy elevados, que fue un día que cogí y le dije, mira, buscaros a otro, en plan si no os llega lo que estoy haciendo o lo que sea, pues ¿sabes? Buscaros a otro y no sé, porque yo no doy más, ¿sabes? Es como que estaba en un nivel ya de estrés muy, muy elevado y ahí la verdad es que todo empezó a ir mejor. Ahí fue cuando empecé a ver, pues eso, también a valorarte o a decir, ostras, si yo doy estas señales y no pasa nada, será que tampoco lo estoy haciendo tan mal, que igual o a veces también tu autoexigencia, ¿no? Te hace Mm. estresarte más de lo que en realidad el mundo te está estresando Sí, sí, sí. o de lo Estás que el cliente te te está pones tú un diciendo, ¿no? extra de presión, ¿no? Que nadie más te la pone, eres tú. Sí, sí, exacto. Eso es un poco lo que me pasaba, ¿no? Es verdad que el mundo presiona, pero a veces presiona mucho menos de lo que nosotros creemos y estamos ahí, boom, 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 y no nos damos cuenta de todo lo que estamos consiguiendo o no, a veces tampoco nos paramos, ¿no? Y mirar atrás y decir, ostras, pero cuánto he mejorado y cuánto produzco y bueno, y sigues haciéndolo, pero también valorando todo eso. Ujú. Y ya, si quieres, para acabar, antes de dar paso a nuestra invitada, a Paola, podemos definir un poco cuáles son los mayores peligros de estar estresados. Un poco, ojo que si no lo controlas, viene el lobo. Sí, yo diría que el mayor peligro de estar estresado es que el estrés deriva en la ansiedad. La ansiedad
puede ser algo liviano, pero puede ser algo muy complicado y sí que hay personas que lo pasan muy mal. Bueno, la ansiedad puede venir de otro tipo de cosas, ¿no? No solo del trabajo, pero también que este estrés tan elevado, si no lo sabes gestionar bien, puede afectar muchísimo a tu vida, a tus relaciones, a cómo te relacionas con los demás. Incluso si tienes que tomar decisiones y estás demasiado estresado, no vas a saber pensar con claridad y entonces, Mm. bueno, el mayor peligro de estar estresado es que puedes ser tu peor enemigo en ese momento. En realidad, puedes tomar decisiones que realmente sean muy desacertadas o que incluso te pueden complicar las cosas bastante. Sí, yo quizá por aportar algo, porque no puedo estar más de acuerdo, pero un poco investigar, animaría a los que nos escuchan a investigar un poco de las consecuencias de tener niveles altos de cortisol, que es la que se conoce como la hormona del estrés. Si lo tienes durante unos niveles muy elevados durante mucho tiempo, puede llegar a causar esos problemas de salud que comentábamos antes, pero más allá un poco pues lo que puede afectar a nuestras relaciones, nuestro rendimiento en el trabajo también, que muchas veces es causa del trabajo, del estrés, ¿no? Pero que también puede provocar problemas en ese campo, y también un poco nuestra felicidad global, por decirlo de alguna manera. Es realmente quieres vivir tu vida de ese modo. A lo mejor estás yendo por un camino que no te convence o que no te compensa, y párate antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Sí, yo de hecho en esa época que comento de tanto estrés es como que nada salía, ¿no? Ninguna decisión era acertada y a raíz de ahí empecé a bajar marchas, en vez de trabajar más, trabajar menos y al final empiezas a tomar mejores decisiones, tienes más tiempo para pensar y para hacer las cosas y eso al final de ahí empezó a ir para arriba, ¿no? Pero cuando estás estresado, 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 llega un punto que ya ves nublado o tú crees que ves bien, pero realmente no te paras ni a pensar ni lo que haces, ni tomar buenas decisiones, que es un poco en lo que más lo he notado, vamos. Es interesante lo que comentas del tema de las decisiones y esa rueda, ¿no? Que en la que entras. Pues si quieres, Carlos, damos paso ya a nuestra invitada, a Paola Graciano, y seguimos la charla con ella. Vale, pues nos vemos ahora con Paola. Seguimos. Bueno, pues después de estar haciendo un poco el cuñado entre nosotros, Carlos, si te parece, vamos a invitar a una persona que sepa un poco más del tema, al menos que nos dé algunos consejos desde su sabiduría y su experiencia. Y nos gustaría introducir a Paola, Paola Graciano, que es psicóloga especializada en terapia breve y centrada en soluciones. Ayuda a personas a vivir más relajadas y disfrutar más de la vida desde 2001 ya. Sí. Trabaja como psicoterapeuta online a través de videoconferencias, sobre todo centrada en adultos, y se define como curiosa y exploradora. Le gusta cocinar, la fotografía analógica y los gatos, y es vocalista de un grupo de música. Bienvenida, Paola, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. ¿La definición era correcta? ¿Está todo bien? Sí, sí, efectivamente. Yo soy psicóloga, bueno, estoy especializada en terapia breve desde hace bastantes años, aunque también me he formado en más cosas, pero para resumirlo, mi enfoque es muy como centrado en soluciones. Mm. Pues a ver si nos puedes dar alguna solución o alguna indicación más para seguir combatiendo el estrés, que Ujú, alguno lo lleva mejor que otro. Para ponernos un poco en ujú. contexto, ¿crees que vivimos mucho más estresados actualmente? Bueno, depende con qué época lo compares también y con qué contexto. Supongo que la gente que ha vivido guerras o cosas así, pues vivía bastante estresada. Lo que sí vivimos actualmente estamos como muy sobreestimulados, ¿no? Va todo muy rápido, con la era de la información, ¿no? Que Internet, todas estas cosas, pues nos llegan muchos inputs y vivimos con mucha estimulación. Entonces eso puede favorecer un poco más el estrés, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que como definisteis antes, el estrés es una respuesta psicofisiológica a estímulos ambientales cuando vemos que algo pues, nos abruma, que consideramos que puede ser pues, o un desafío o una amenaza, ¿no? Y la sobreestimulación es abrumante. Sí, ahora estamos sobreestimulados en general. Mm. Tenemos muchos estímulos. ¿Y cómo podemos llegar a diferenciar el estrés de la ansiedad?
Es algo que normalmente también se suele hablar de manera indistinta de una cosa u otra, pero fundamentalmente queda claro cuando nos damos cuenta que el estrés tiene que ver con el contexto, es algo como mucho más inmediato. Es decir, es la respuesta de nuestro organismo ante algo que está sucediendo en este momento. La ansiedad no tiene por qué ser así. Es decir, la ansiedad puede darse por pensamientos de futuro, por ejemplo, algo que no está sucediendo en este momento, tiene un componente como más emocional y aunque retires el estresor, puede seguir estando. No sé si me explico, es como Sí. más ligado al contexto. Entonces el estrés tiene muchísimo que ver con los inputs que recibimos del ambiente, por decirlo así. Vamos, digamos que el estrés es como la reacción inmediata y la ansiedad es algo que está ahí más presente, más tipo Hmm. ya enfermedad y más a tratar, ¿no? Sí, la ansiedad también es lo que llamamos más patológico, pero también tiene que ver con cómo interpretamos la situación, con la historia que nos contamos en nuestra cabeza. La ansiedad está más ligada a nuestros pensamientos. Es una respuesta fisiológica también, pero es como un poquito más emocional. Por ejemplo, imagínate, comentabais, ¿no?, que yo también soy música. Imagínate que yo que sé, que voy a dar un concierto delante de 5.000 personas. Y ostras, es una situación estresante, ¿no? Y entonces, antes de salir al escenario, pues se me acelera el corazón, empiezo a sudar, ¿no? A tener todas estas reacciones fisiológicas, la amígdala ahí como me da como todo ese chute de adrenalina. Y es muy diferente si yo lo interpreto como emoción, ¿no? Y como, ay, estoy muy emocionada porque voy a enfrentarme a esto, o si interpreto todo esto como miedo, Dios mío, y empiezo con pensamientos de, me voy a quedar en blanco, va a ser horrible, va a salir mal. Y entonces ahí me genera ansiedad. No sé si Vale. se ve la Ujú. diferencia. La reacción fisiológica es la misma, pero mi interpretación puede ser distinta, ¿no? Estoy Claro. emocionada o, Dios mío, esto es terrible, socorro, va a salir todo mal. Sí, es decir, que las instrucciones previas a esas reacciones juegan un papel importantísimo. Efectivamente. Ahí Y ya se da entiendo un que... tip importante. Sí. Y entiendo que aquí los emprendedores somos un colectivo mucho más propenso a padecer estrés. ¿O tú lo crees así o crees que no? Yo creo que sí, lamentablemente sí. Supongo que dependerá mucho hay muchas diferencias individuales, pero emprender normalmente implica un nivel de implicación importante en un proyecto propio. Y si lo comparamos con trabajar por cuenta ajena, pues la implicación emocional y la implicación en el trabajo pues es mucho mayor. Cuanto más estamos implicados en algo, más puede fastidiar si las cosas salen mal, más nos estresamos, ¿no? Yo qué sé, esto lo pueden ver los padres, ¿no? Pues, evidentemente, si estás muy Sí, implicado con tus hijos, pues quieres hacer las cosas bien, y todo esto pues te puede llevar aparte también que el hecho de ser emprendedor implica ocuparse de muchos aspectos también del negocio y una carga mental importante, ¿no?, de planificación. Dependerá también si uno está solo, si es un equipo grande, cómo emprende, ¿no? Hay muchas situaciones, pero sí suele ser un colectivo que padece bastante estrés. exacto. ¿Y tú cuáles crees que son las causas principales del estrés? Es decir, esta reacción fisiológica que tiene el cuerpo, ¿cómo Ujú. crees que se manifiesta en nosotros o a través de qué cosas? ¿Te refieres a cosas del contexto que nos provocan estrés pensando en emprendedores, por ejemplo? Sí, por ejemplo, vamos a aplicarlo al tema del emprendimiento. Estas causas, bueno, un poco ya las has comentado, ¿no? El Ujú. dedicarse a muchas cosas, pero es un Sí. poco eso, el cómo crees que viene el estrés. Es un poco eso, según las instrucciones previas de las que hablábamos, Ujú. más bien, ¿no? Bueno, el estrés puede ser bueno, por ejemplo, si tienes un plazo de entrega, comentabais antes un ejemplo similar, creo recordar. Si tienes un plazo de entrega y tienes que ponerte las pilas, el estrés te da como esa energía necesaria para tirar, ¿no? Y para buscar soluciones también. El problema está, evidentemente, cuando la activación es demasiada y ya empieza a entorpecer, ¿no?, nuestro rendimiento, más que ayudarnos, que darnos ese chute de energía. Y eso pasa cuando el estrés es sostenido o se desregula, ¿no?
Entonces, uno de los principales problemas es no el estrés en sí, sino que no haya espacios sin estrés. Es decir, el estrés sostenido, el estrés constante, Sí. ¿no? Cuando los emprendedores, también hay otras profesiones que les pasa mucho, pero los emprendedores, por ejemplo, suelen tener mucha carga mental porque incluso cuando dejan de trabajar siguen resolviendo problemas en su cabeza, ¿no? Y Eso siguen me como suena, sí. enganchados ahí y eso hace que el nivel de estrés sea sostenido. Otra de las cosas que comentabas que son una fuente de estrés es el multitasking. Eh, el estar saltando de una cosa a otra, tener muchos proyectos abiertos a la vez, por ejemplo, tener que ocuparse de muchos aspectos de un negocio, ¿no? Eso realmente pues, puede ser abrumador y una fuente importante de estrés. La mala organización también, no tener claro un poco por dónde tirar. Es un poco, no sé, claro, si nos ponemos a ver, ¿no? Como todo lo que hay que hacer, pues puede ser abrumador, ¿no? Como ver todo el bosque, ¿no? Tenemos que centrarnos en un pasito a la vez y en un árbol a la vez, ¿no? Por decirlo así. Entonces, todas este tipo de situaciones pueden ser fuentes importantes de estrés. Ahora que más o menos lo hemos definido y hemos visto las causas o qué nos puede provocar el estrés, si podemos empezar a dar algunos consejos y demás para ponerle solución. Pero para ello, empecemos por quizás los síntomas, ¿no? ¿Cómo podemos detectar el estrés? ¿Qué señales nos recibimos? Ujú. Bueno, es bastante sencillo porque se activa un poco este circuito psicofisiológico de lucha-huida, con lo cual nos notamos más tensos, más acelerados. Piensa que la reacción de estrés es una reacción psicofisiológica que en realidad nos preparaba para situaciones físicas. Y lamentablemente el estrés hoy no es físico, ¿no? Pero el funcionamiento de nuestro cuerpo sigue siendo como en el hombre de las cavernas, con lo Ujú. cual, pues entonces nos ponemos en tensión, nuestra mente empieza a buscar soluciones rápidas, entonces tenemos como, vamos ahí como acelerados, ¿no? Porque si a mí me venía a atacar un oso, tenía que encontrar una solución rápido, ¿no? Incluso hay muchas cosas que ni siquiera pasan por el filtro de la corteza prefrontal, que es el razonamiento lógico, ¿no? Vamos como rápido. ¿Qué hago? ¿Le doy con un palo? ¿Salgo corriendo? ¿Me trepo a un árbol? ¿No? Entonces vamos como un poco con esa sensación de acelere. Yo creo que de manera subjetiva todos somos bastante conscientes de si estamos o no estresados, ¿no? Eh, Básicamente sería eso, ¿no? Como una activación um, bastante... el subidón, ¿no? De adrenalina. Mm. Sí, sí. Mm. Vamos, que en el corto plazo un poco ya lo hemos definido cómo nos afecta el estrés, ¿no? Puede ser de Ujú, forma positiva o negativa según lo interpretemos, pero luego ujú. ese estrés sostenido en el tiempo a largo plazo al final puede detonar en ansiedad o incluso en otras patologías. Puede detonar en muchas cosas, en una úlcera, en problemas digestivos, cardíacos, en muchas cosas, ¿no? El estrés sostenido. Hay un libro muy interesante sobre este tema que se llama ¿Por qué las cebras no padecen úlceras? Y que Sí, habla sí. un poco de esto. Claro, piensa que estás sobreactivando todo este circuito que está pensado para una respuesta rápida. En cambio, si nos mantenemos ahí, está forzando un poco la máquina y claro, puede tener consecuencias de muchos tipos, ¿no? Evidentemente, desarrollar un trastorno de ansiedad es una de ellas, pero también puede tener consecuencias físicas. Y muchas veces esas consecuencias, gente, ¿no? Que va al médico y no consigue saber qué le pasa y de dónde vienen esas cosas y muchas veces son el Ujú. estrés, Sí, ¿no? bueno, cuerpo y mente está todo relacionado y muchas veces, tampoco a veces sabes qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? También hay cosas como muy complejas, pero claro, sí, puede afectar en este sentido, ¿no? Como somatizarlo mucho o cosas un poquito más idiopáticas, ¿no? Que se llaman, que no sabemos un poco la causa. Mm. Aunque a veces, últimamente también, muchas veces vas al médico y eso es estrés, ¿no? Es la respuesta fácil. A Sí, veces se cae demasiado en eso también. sí, sí, eso también también es verdad, que Sí, cuando no se sabe un poco lo que es un cajón desastre en lo que, exacto. en donde se mete todo. Yo creo que, bueno, es importante lo que comentabais también en la primera parte, el hecho del autoconocimiento, básicamente, de observar mis propias sensaciones, de parar un poco y mirar, que es algo que es fundamental y es necesario.
A veces cuando estamos metidos en una situación estresante o como emprendedores, pues estamos todo el rato en ese modo de apagar fuegos, de solucionar problemas, de venga, va, a sacar trabajo. Es como, es necesario esa rutina de parar, mirar cómo estoy respondiendo, estoy yendo en la dirección adecuada, autoobservarme también. Genial. Y ya que seguimos este patrón, ¿qué consejos básicos nos podrías dar para combatir el estrés en nuestro día a día? Ya sé que hay muchos, Ujú, podemos empezar por rutinas o hábitos, por ejemplo, o un ujú. estilo de consejos de estilo de vida. Sí, rutinas o hábitos es muy importante. Comentamos antes el tema de la organización, por ejemplo, ¿no? Si Mm, somos emprendedores, clarificar bien el trabajo y procurar hacer una cosa a la vez, ¿no? Piensa que no podemos profundizar si estamos como con muchas ventanitas abiertas, ¿no? No podemos incluso, y el estrés nos quita capacidad de concentración y de profundizar en las cosas, ¿no? Entonces es necesario como darnos ese espacio para poder realmente zambullirnos en la tarea que estemos haciendo, ir haciendo como una cosita a la vez en lugar de ir saltando de una tarea a otra, porque eso realmente es contraproducente. Entonces, para eso, pues clarificar las tareas, todo lo que sea temas de procedimientos, de dejar todo estructurado, todo eso va a ayudar, por ejemplo. Con respecto a rutinas y hábitos, los horarios, ¿no? Evidentemente, respetarlos. El tema de los ritmos circadianos, la calidad del descanso es fundamental. Incluso, bueno, todos sabemos, ¿no? Que siempre se recomienda tomar pausas en el trabajo, de las pantallas, ir haciendo como pequeños descansos. Normalmente también hay como protocolos, ¿no? De prevención de riesgos laborales, pero cuando mm. trabajamos por nuestra cuenta no los seguimos mucho. Entonces, el tener en cuenta esto es importante, ¿no? Respetar como unos horarios de trabajo, bloques de tiempo, asumir que hay determinadas situaciones que nos van a estresar, ¿no? Como ir preparados de antemano como para surfear la ola de alguna manera, ¿no? El tema no es el estrés, sino cómo respondemos a él, cómo respondemos a esas sensaciones fisiológicas también y lo que hacemos con esa energía, ¿no? Extra que nos da, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente de antemano para prepararnos, ¿no? Para determinadas situaciones, ¿no? Y surfear la ola, como yo digo. Tener también, pues, otras áreas de nuestra vida, ¿no? Que nos enriquezcan. Comentabais el tema del deporte, que por ejemplo eso va muy bien. Y deportes incluso que requieran que nos cansemos, es decir, no solamente tipo yoga y tal, sino realmente hacer una descarga, ¿no? de adrenalina y todo esto. Esto puede favorecer mucho una buena regulación también. Entonces, eso es algo que también puede ayudarnos. Pero yo creo que sobre todo es el tema de la organización, de respetar nuestros horarios, de tomarnos momentos de descanso. Eso también nos ayudará a ser más eficientes. De hecho, ahí es uno de los problemas cuando me comentabas a nivel social al principio, que me preguntabais si en esta sociedad vivimos más Ujú. estresados. Creo que también puede haber un problema con el concepto de eficiencia, de ser productivo o eficiente. Se fuerza demasiado la máquina, se cree que tiene que ver con estar trabajando todo el rato y hacer muchas cosas, cuando en realidad para ser eficientes el tiempo de recuperación forma parte de la eficiencia. No sé si os ha pasado, pero muchas veces hay cierta culpabilidad cuando descansamos, ¿no? Si la empresa depende de mí o cosas así. Y realmente el descanso forma parte de ser un buen profesional. No por estar realmente siendo mártir de nuestra empresa vamos a ser mejores o vamos a ser más. No, y tampoco se trata de ser mártires de algo, porque ¿para qué estamos haciendo todo este proyecto? O volvemos a rollos más filosóficos, ¿para qué queremos el dinero en realidad? ¿No? Entonces, es importante de vez en cuando parar y tomar un poquito esa perspectiva. Creo que me voy a sacar este clip del descanso y me lo voy a poner en bucle. Sí, Ostras, sí.
Sí, ahí has comentado un par de cosas que yo, por ejemplo, bueno, antes estaba muy centrado en pocos proyectos, ahora que estoy en muchos, una de las cosas que he hecho ha sido un poco lo que tú dices, en vez de dedicar cada día un poco a cada proyecto, Ujú, poner pues una mañana a la semana pues para X proyecto, una tarde para otro, para poder hacer todo centrarme en eso y soy muchísimo más productivo que antes y es lo que tú dices, te estresas mucho menos porque tu cabeza no está ahí como saltando todo el rato ujú. de un lado para el otro. Y luego lo del deporte, lo que tú dices, el vaciarte, yo creo que ayuda muchísimo porque es como que en ese, por lo menos en ese momento, tu cabeza no está pensando en el trabajo Ujú, ni en nada, está pensando en cómo voy a sobrevivir a, yo qué sé, a este workout o lo es que sea, verdad, ¿no? Que es un poco lo que te sí. descarga. Y aparte también hay un tema fisiológico, ¿no? Toda esa tensión acumulada y todo esto Sí. y ayuda también, ¿no? Bueno, muchos aspectos, ¿no? Desde las endorfinas es realmente un- es como un psicofármaco natural el hecho de hacer deporte, ¿no? Nos regula mucho a nivel emocional. Y lo que has hecho, por ejemplo, de separar el trabajo por bloques, eso realmente es muy útil, ¿no? Dedicar solo un día a un proyecto, porque piensa que uno de los factores que incluso no podemos trabajar es el tema atencional. Cuando estamos con un estrés elevado, es como que nuestra amígdala también secuestra nuestra atención y nuestra corteza prefrontal y nos cuesta mucho, ¿no? Focalizar la atención. Por eso se recomienda tanto también el tema del mindfulness, de la meditación, de la Ujú. relajación y todo esto, porque ese entrenamiento emocional nos permitirá también tomar como una perspectiva mental de las cosas, incluso del estrés fisiológico que estoy sintiendo y puedo como manejar un poco mejor mi atención para ponerla donde es más útil según la circunstancia. Por ejemplo, no dejarme llevar por la desesperación, ¿no? De algo y focalizarme en lo que es útil, ¿no? En lo que es operativo. Y el entrenamiento atencional, todo lo que pueda favorecer, ¿no? Eso, tanto a nivel de trabajar mi propio contexto como en entrenamiento a nivel de hacer eso, ¿no? Como mindfulness o meditación, es fundamental. Cuando hablo de meditación, tampoco me refiero a prácticas muy avanzadas, sobre todo si no estamos habituados. Me refiero sobre todo a simplemente estar más presente, ¿no? A salir un poco de mi mundo de las ideas y ponerme en la experiencia vivencial. Es que focalizarme en lo que estoy haciendo, ¿no? Una cosa a la vez. Y eso Sí, ayuda muchísimo. yo lo he estado probando, lo de mindfulness, lo que pasa es que, bueno, unas prácticas mejor que otras y creo que también es algo que tenemos que estar preparados un poco para, sobre todo para empezar, porque alguna vez he sentido, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, ese momento presente, pero otras es como que tu cabeza no Mm, sabe parar y es como, bueno, esto es mejor dejarlo porque ahora mm. mismo no es el momento. Ya. Cosas Eh, así. Es absolutamente normal, es lo que hacen nuestras mentes. Hablabais antes, comentabais un poco lo del monkey mind, ¿no? De la mente del mono, que es básicamente esto que me estás diciendo, ¿no? Nuestra mente piensa que siempre estamos, si dejamos vagar, ¿no? Nuestros pensamientos, solemos irnos al pasado o al futuro, ¿no? Si tú pusieras todos los pensamientos que estás teniendo en una línea temporal, casi siempre son o de cosas que han pasado, lo que hice y eso tal, o lo que tengo que rara vez estamos como pum en el presente, ¿no? Y sí, eso se entrena realmente. Mm, Hay gente, también es verdad que si empezamos este tipo de prácticas con entrenamientos como muy, yo qué sé, meditaciones guiadas de una hora o cosas así, pues puede ser abrumador. Es mejor, como en todo, como en cualquier habilidad, empezar poquito a poquito, empezar con cosas más sencillas, con entrenar mi atención en cosas cotidianas. Y después, sobre todo también si hay un nivel de activación grande. Y después, poco a poco, ya ir profundizando. De hecho, es normal distraernos, forma parte de la práctica. Entonces, esto no ha de ser un motivo para dejarlo, ¿no? Sino que se trata de continuar y de constancia como en todo. De hecho, se observan cambios cerebrales a las 2 semanas de empezar a practicar Ujú. mindfulness y atención plena. Entonces, tenerlo presente y os invito a que os pongáis retos, ¿no? De 2 semanas, a ver qué tal. Y Lo ya que has tendré. salido
Ya que ha salido el tema, porque me pasó justo ayer, Ujú, tuve una reunión a primera hora que fue un gran estresor. ujú. Y durante toda la mañana ya estuve monkey mind, pero a tope. ¿Hay no sé, alguna estrategia, alguna técnica, algún consejo para esos momentos concretos de estrés elevado, de decir, es que no me puedo ni concentrar? ¿Qué Ujú. podría hacer en esos momentos? Claro, el tema ahí sería parar e intentar poner tu atención en otro lado. Entonces, alguna tarea que pueda requerirte cierto empeño. Esto, por ejemplo, son cosas que se utilizan en un ataque de pánico, cuando hay una ansiedad muy elevada. Supongo que a lo mejor os suena de verlo en películas o algo así, que la gente se pone a contar cosas o a, yo qué sé, a decir el nombre de las calles o cosas así. ¿Por qué? Porque son tareas que requieren recordar algo, que requieren un circuito cerebral diferente al que estoy utilizando en ese momento. Y aunque sigamos con la activación elevada, pues puede ayudarnos como a salir y a bajar. Entonces, yo qué sé, recordar todo lo que has comido de una semana para atrás, ¿no? En ese momento, que te notas como muy acelerado, es como, vale, voy a jugar a hacer algún juego mental, ¿no? Vale, hoy comí, yo qué sé, pues pollo con ensalada, ayer comí y empiezas así como a intentar recordar cosas hacia atrás. O todas las calles, ¿no? Cosas que impliquen como, o los cumpleaños de mis familiares, ¿no? Cosas, una tarea mental que te requiera cierto empeño, una tarea matemática, por ejemplo, ¿no? Te saca un poco de ahí, ¿no? Y te permite como bajar un poquito el arousal. Porque en esos momentos, evidentemente también respirar te puede ayudar, pero en esos momentos es difícil que ponerte un audio de relajación y todo eso te ayude porque estás excesivamente activado. Entonces, lo mejor es intentar buscar como otras tareas que te lleven a otro mood. Reírte en esos momentos sería Mm, fantástico también, ¿no? Que intentarais como buscar, no sé, pues cambiar de contexto completamente, ¿no? Algo así también puede ayudar. Am, ¿Qué más? Otras cosas así. Puede parecer una chorrada, pero de repente si te notas muy activado, hacer las cosas en cámara lenta también te puede ayudar. Forzar la marcha, hacer el camino inverso, ¿no? Decirle un poco como a toda esa activación de no hay peligro y puedes hacerlo a través de tus movimientos. A veces es eso, te puedes distraer y volver a acelerarte otra vez, no pasa nada, es hacer lo que estabas haciendo o hablar ya de manera como mucho más lenta, hacer movimientos lentos o incluso si estás comiendo, pues comer muy despacio, por ejemplo, intentar hacer algún experimento de estos de prestar como mucha atención a alguna actividad a través de los sentidos, que es algo de mindfulness, ¿no? Eso también puede ayudar a bajar un poco el arousal. Muy interesante. Yo creo que voy a repasar unos cuantos menús y buscar algún monólogo para tenerlo ahí de backup, por si Ujú. acaso. También hay que ver un poco las fuentes, ¿no? de estrés. Cuando estamos muy acelerados, si hay pensamientos muy repetitivos, ¿no? Ese acelere que hay, ¿no? Autoobservarnos desde esa postura de yo observador, ¿no? Para poder tomar perspectiva. Pensad en el estrés como si fuera una ola, ¿no? Llena de incluso de una ola hormonal, ¿no? que viene, y el tema está en que no me revuelque, básicamente, ¿no? Yo no puedo evitar esa ola porque no podemos como bajar, no puedo dejar de sudar a voluntad, por ejemplo, no puedo manejar mi sistema nervioso autónomo a voluntad, por algo es autónomo, pero sí puedo intentar como surfear esa ola. Vale. Pues bueno, hemos hablado un poco de tema rutinas, hábitos, incluso técnicas, pero yo creo que uno de los condicionantes del estrés, que tú un poco ya lo venías diciendo, ¿no? El conocerse, son esas formas de pensar, el perfeccionismo, el querer ser controlador, esa Ujú. personalidad intrínseca de un poco de esos adjetivos, yo creo que nos llevan a estresarnos muchísimo, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, hay patrones, maneras de funcionar internas que nos generan estrés. De hecho, somos los únicos animales que nos generamos estrés sin que haya amenazas externas, ¿no? Mis gatos están tranquilos cuando no pasa nada y si escuchan un ruido se estresan, pero no se empiezan a comer la cabeza, ¿no? Nosotros sí, Qué listos lamentablemente. que somos, sí. Sí. Entonces, sí, has comentado factores que suelen ser fuentes de estrés, la autoexigencia.
Vamos a ver, la autoexigencia es guay, ¿eh? La autoexigencia yo creo que es una virtud y es importante y puede potenciarnos mucho porque nos hace crecer como personas, nos invita a ser mejores, a mejorar. El tema no está tanto en la autoexigencia en sí, en ser muy autoexigente, sino en la manera en la que lo somos. Es decir, cuando decimos que somos muy autoexigentes, normalmente solemos tener un estilo un poquito machacante con nosotros mismos, somos muy rígidos. Entonces, el problema es la severidad, no la autoexigencia en sí. Entonces sí podemos detectar dinámicas, ¿no? que pueden ser como muy rígidas con respecto a nuestra propia autovaloración, con respecto a lo que tú decías, a querer controlarlo todo lo que implique rigidez nos va a fomentar todavía más, ¿no? El estrés y la ansiedad, puede complicar las cosas. Y todo lo que implique más amabilidad, flexibilidad y tal, va a favorecer una mejor resolución, ¿no? O un mejor diálogo interno. Entonces habría que eso, que autoobservarnos. La mejor manera, yo siempre soy muy pesada con esto, es escribir, ¿no? Observar nuestros pensamientos, llevar un diario, por ejemplo, todo esto nos ayuda a tomar perspectiva, incluso de nuestras preocupaciones. Si me estoy rayando por algo, escribirlo incluso en tercera persona, ¿no? Como lo que me dice mi mente y cosas así, Ujú. me ayuda a tomar perspectiva, a ordenar, a darle el peso adecuado, ¿no? Y a desengancharme de determinados patrones que yo pueda ver que no me están ayudando en nada. Porque la autoexigencia puede impulsarme y ayudarme un montón o puede realmente ser tan severa y machacona que provoca el efecto contrario, que me bloquea, es un lastre, ¿no? Y que me causa como mucho peso y no me ayuda. Y hemos hablado antes un poco de algunos consejos para el entorno laboral, cómo organizarnos y tal, Ujú, pero un peso muy importante en esto es también lo que hacemos fuera del trabajo. ujú. No sé si podrías darnos algunos consejos en concreto sobre esto, de cómo nos podemos organizar o cómo dejar tiempo para el ocio y qué podemos hacer, y el hecho de cómo nos influye el hecho de no tener ocio o no tener descanso, que también lo has comentado antes un poco. Sí, bueno, lo de no tener ocio, no tener descanso nos influye de manera muy negativa, o sea, nos puede provocar, nos quemamos, básicamente, ¿no? Mm, El burnout viene de ahí. Sí. Entonces, es importante tener esto presente a la hora de organizarnos. Como decía, en los tiempos de descanso hemos de mentalizarnos que nos hacen ser más efectivos, nos ayudan a ser más creativos, a buscar mejores soluciones para los problemas que se nos puedan llegar a presentar. ¿No? Entonces, es importante ser consciente de esto, ¿no? A la hora de planificar y sobre todo los emprendedores y los que somos autónomos y todo esto, tenemos que controlar nuestro propio tiempo, con lo cual los límites hemos de marcarlos nosotros. Mi horario es este y punto, ¿no? Yo qué sé, es algo que si tengo turnos de emergencias o de cosas que estén como muy claros. Y entonces respetar ese tiempo de ocio, porque no lo va a hacer nadie por nosotros. No te van a decir, ay, no, perdona que te he llamado. No, la gente te va a llamar igual o las cosas siempre va a haber algo por hacer. Entonces es muy importante en ese sentido, ahí sí, ¿no? Como ser, ser tajante para poder reservarnos ese espacio de ocio. Y dentro de las actividades de ocio en general, hay algo que realmente favorece muchísimo, o sea, que es algo que nos aporta muchísimos beneficios y que no se suele valorar tanto como se debería, que es el contacto con la naturaleza. mm, Realmente, por ejemplo, ¿no? Si estamos en una temporada especialmente estresante y todo esto, pues irse al monte los fines de semana, a la playa, nadar en el mar. Creo que comentabais, ¿no? Que no me acuerdo si era Carlos o David, que alguno de vosotros hacía ejercicio al aire libre, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo, pueden ayudar muchísimo, ¿no? En cuanto a mi tiempo de ocio. La conexión con los demás, por supuesto, ¿no? Otra de las cosas a veces que nos pasa o que pasa a los emprendedores es que el trabajo absorbe mucho y nuestra energía es limitada. Yo no puedo estar 100% en mi empresa y 100% con mis hijos. Puedo estar 60-40, pero no puedo estar 100% a todo, ¿no? ujú. Entonces es importante separar esos espacios y la conexión con otras cosas que son importantes para mí también, ¿no? O sea, mi familia, mis amistades, la conexión social. Y el tema atencional ahí
por ejemplo, el control atencional ayuda a desconectar del trabajo y ponerme, yo qué sé, si estoy comiendo con mi familia, pues estar ahí presente, no estar con la cabeza en otro lado, ¿no? Entonces, eso es otro de los aspectos que es importante tener en cuenta. Me ha parecido muy interesante el tema de los límites. Ujú, Pues el otro día comentando con mi hermana, que también es autónoma y lo ujú, sufre, y emprendedora, pues le decía, no, queremos hablar sobre el estrés y tal. Y me decía, ay, pues mira, una de las cosas que me producen mucho estrés a veces, es el tema de como favores que te piden a veces ujú. o que no sepan valorar bien tu trabajo y además de esa libertad, la supuesta libertad horaria que tenemos como emprendedores también. Sí, Es un poco el todo, el saber, al final es saber decir que no a los demás o poner límites en ese efectivamente. sentido. Ujú. Mira, y aquí os voy a dar como un tip rápido, ¿no? En este sentido es importante ser conscientes que nosotros somos los que marcamos las normas, básicamente. También ver si hay algo que me está como consumiendo demasiada energía y no es rentable. ¿A qué me refiero? A un cliente difícil, por ejemplo. Imaginaos un cliente difícil bastante tocapelotas, por decirlo así, en Ujú. mal hablado, que en realidad pues está haciendo, incluso me está absorbiendo mucha energía, mucho tiempo, pues a lo mejor está bien rechazarlo, decir que no o dejar de trabajar con según qué personas, porque eso puede hacer que yo focalice y vuelque mi energía en clientes con los que es más agradable trabajar. Entonces, eso tiene que ver con el hecho de decir que sí a todo lo que me proponen, ¿no? Para evitar esto, el tip fundamental es retrasar la respuesta, básicamente. Para aprender a decir que no, tenemos que primero no decir que sí enseguida. A veces incluso puede que nos ofrezcan cosas que pueden parecer súper chulas. Yo qué sé, a mí me ha pasado, me han ofrecido, oye Paula, ¿quieres participar en este congreso de no sé qué tal? ¿Verdad? Y puede parecer un proyecto súper interesante que va conmigo ostras, y la gente a lo mejor la conozco y es maja, y mi primer impulso es decir, venga, sí, va. Y una vez que ya estoy dentro digo, hostia, mierda, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Porque Ya no me has liado tengo otra vez. tiempo, porque tal. Entonces, el primer paso es siempre, siempre, siempre postergar el compromiso, para poder tener tiempo para evaluarlo bien. Esto va a ser rentable, me interesa, lo puedo encajar en mi agenda, es buen momento para hacerlo. A lo mejor es algo súper chulo, pero no es en buen momento porque estoy, yo qué sé, a punto de lanzar otra cosa o porque estoy con otros temas abiertos y no voy a poder, ¿no? Entonces, el primer consejo sería este, postergar el sí. Vamos, que cuando nos digan algo siempre será, bueno, lo miro, lo estudio y te Sí, comento algo. y Es hacerlo, un ¿no? Y poco. realmente mirarlo, estudiarlo, ¿no? Y poder tomar del tiempo. Y después también es más fácil poder decir que no de manera asertiva, ¿no? Como decimos los psicólogos. Claro. Si me tomo ese tiempo, les digo, mira, me parece súper chula tu oferta, la verdad que si me lo hubieras dicho el año pasado o en otro momento del año, me encantaría implicarme en esto, pero en estos momentos, bla, 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 ¿no? O directamente pues empezar a darme cuenta de, oye, pues este tipo de proyectos no me está siendo rentable y me consume mucha energía y mucho desgaste y no me está dejando implicarme en a lo mejor un aspecto de mi negocio que me gusta más, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también me puede ayudar a poner ese límite. Poner límites es difícil porque siempre es renunciar a Ujú. algo, pero es necesario, ¿no? Y sobre todo cuando somos nosotros quienes tenemos mayor poder decisional, etcétera. Es- Solo por aclarar, postergar no quiere decir hacer ghosting No, directamente, ¿eh? No. En algún momento no. se tiene que contestar. Sí, 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 ojo, ojo, postergar no es hacer cosas, es postergar la respuesta. Incluso puedes Vale, decir, te lo digo mañana, ¿no? Y te tomas el tiempo como para pensarlo. vale. Ostras, yo lo hago bastante ese tema de lo estudio y te lo digo mañana, que puede ser mañana o pasado, pero sí, intentar pensarlo y Ujú, valorarlo. La verdad es que efectivamente. estoy embobado con la masterclass que nos estás dando. Ya es el primer episodio, pero creo que ya esto ya nos rentará toda la temporada. Ujú, La ujú. verdad, se me ocurren mil preguntas cada vez que te pones a hablar, pero bueno, tampoco te puedo interrumpir a cada segundo. Y bueno, hemos hablado un poco del estrés de nosotros, ¿no? Como emprendedores, pero muchas veces también está el equipo que llevamos, Ujú, porque ese equipo nos va a generar un estrés, esas personas se van a estresar ujú. también.
¿Tú crees que hay algún consejo que puedas darnos para que ayudemos a reducir el estrés de nuestro equipo? Si nosotros a veces también podemos estresar demasiado al equipo porque a lo mejor le pedimos cosas que nosotros incluso pueden no generarnos estrés y Ujú. para ellos es una carga adicional importante. Este Mm, tipo de cosas, no sé aquí si sí, puedes darnos algún tip. bueno, hay incluso cosas que ya hemos comentado, ¿no? El clarificar el trabajo de cada uno, que quede como muy claro, y el dar o sea, como dar prioridades. La prioridad es esto, si te queda tiempo, puedes ponerte con esto y con esto, con esto, ¿no? Pero los plazos, la prioridad, que esté todo como muy organizado, muy claro, que haya un protocolo bien definido del trabajo. Eh, Después, evidentemente, si alguien es responsable de algo, delegarlo completamente y revisar al final, ¿no? A veces también nos cuesta el no estar encima como a ver, ¿no? Y eso también es un estrés, tanto para nosotros, porque el estar supervisando continuamente, pues hace que nuestra mente esté como en muchas cosas a la vez, como para la otra persona, ¿no? Porque no le deja margen de maniobra. Entonces, yo creo que sobre todo tener como protocolos muy, muy establecidos. Dependerá muchísimo del tipo de empresa, de cada caso, del tipo de trabajo en sí, ¿no? Que se tenga que llevar a cabo, pero cuanto más claro esté todo, mejor. De hecho, no sé por qué me he acordado de esto, ¿no? Pero yo nací en Venezuela por cosas de la vida, ¿no? Ujú. Estaba ahí en ese momento en Venezuela, es un país donde suele haber terremotos. Y cuando yo iba al cole, había como protocolos de emergencia en caso de terremoto, ¿no? Y hacíamos simulacros, yo qué sé, de si había un terremoto, pues todos sabíamos lo que había que hacer si pasaba esto. En los trabajos está bien también tener eso. Incluso esto de el estrés a veces nos puede llevar a pensamientos catastróficos de qué es lo peor que podría pasar. Vale, pues está guay tener en cuenta qué es lo peor que podría pasar y tener un protocolo para eso. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar? No sé, me lo invento. Una empresa informática, pues que se caigan todos los servidores. Ok, si se caen todos los servidores, ¿qué vamos a hacer? Y que haya un protocolo para que si pasa algo no entremos todos en pánico y ¿no? Y tal, si hay un protocolo claro en caso de emergencia o de lo peor que puede pasar, por eso tener todo como muy estructurado, documentado, clarificado, es una buena forma de evitar overwhelming. Exacto. Un poco gestión de riesgos al final, es ver Ujú, qué puede pasar y qué vamos a hacer si pasa lo que no queremos. ujú. Sí. Y hemos hablado antes nos has dado alguna estrategia, algún consejo para estos momentos más de mente del mono y tal. Y no sé si nos puedes dar alguno más para superar esos picos de estrés, eso que te notas demasiado, eso, más estresado de la cuenta. No sé Ujú. si cómo podemos parar, rebajar un poco. Ah, claro, aquí entra uno de los temas que convierte el estrés en ansiedad, que es intentar luchar contra eso. Vale. Entonces, yo te recomendaría todo lo contrario, no intentes, o sea, deja que pase. Lo peor que puede pasar, si estamos como extremadamente estresados, lo peor que puede pasar es que te dé un ataque de pánico de repente. ¿Sabes? Que ¡bu! Y te suba un montón y Ujú. tal. A veces intentar estar tranquilo empeora las cosas. Es como me tengo que relajar, ¿no? Si Sí, yo piensa que son cosas, no puedo, en terapia breve hay una máxima que es no se puede forzar lo espontáneo, ¿no? Es como cuando queremos dormirnos y no podemos dormirnos y empezamos a ponernos nerviosos y es como me tengo que dormir, empeora la situación. Si noto que estoy muy activado, empezar a decir, me tengo que relajar y ponerme a hacer meditaciones, y, igual empeora también la situación. eso. Entonces, aceptar la tensión puede ser una buena estrategia. Incluso a veces en terapia hacemos algún tipo de prácticas que implican como expansión y aceptar el estado emocional en el que estamos. Autoobservar cómo estoy sintiendo fisiológicamente ese estrés. Si estoy en un pico, es como mirarme desde fuera como si fuera un científico, ¿no? Y decir, "Oh, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué es lo que estoy notando? A ver, vale, pues estoy sudando, noto aquí como el corazón, noto como una opresión aquí, un nudo en la garganta. ¿Cómo es, no? Es como intento delimitarlo, ¿no? Es como, incluso se hacen prácticas un poco de autovisualización, ¿no? Así, de dónde estoy sintiendo el estrés, en qué parte del cuerpo. Es como perderle el miedo a eso, ¿no? Y si le pierdo el miedo, conseguiré como expandirme
y que la ola pase, ¿no? Básicamente. Entonces, más que intentar bajarlo, es como observarlo, mirarlo con curiosidad, distanciarme un poquito, dejar que esté ahí, ir haciendo cosas con él, dejar de luchar. Cuando hablamos de aceptación en psicología, no quiere decir resignarnos y dejarnos Ujú. revolcar por la ola, sino quiere decir dejar de luchar con ella para poder surfearla. Es una metáfora un poco rara, pero no sé si es explicativa de lo que estoy intentando ejemplificar. Se trataría de eso, ¿no? De porque la lucha, el esfuerzo por intentar bajarme el estrés, es otra fuente de estrés. Sí. Un poco estresores secundarios, ¿no? Que Sí, vamos sumando. sí, sí. Vale, vale. Y claro, somos conscientes como emprendedores, o bueno, a todo el mundo le pasará el hecho de que a lo mejor podemos prevenir de algún modo, entre comillas, una temporada de más estrés de la cuenta. Por Hmm. ejemplo, comentábamos antes, tenemos una entrega, tenemos un proyecto importante, grande, que para la semana que viene tiene que estar entregado y por lo tanto vamos a estar en niveles de estrés muy elevados durante eso, un periodo Hmm. breve, esperemos. ¿Cómo podemos pasar ese tiempo? Ahí el estrés mola, es guay. Es como cuando tenemos que hacer algo importante. Se trata de cómo lo vivas, de cómo canalices esa energía. El estrés es como si te tomaras mucho café, ¿no? Entonces es como cómo canalizas toda esa tensión y esa energía. Entonces tenerlo todo estructurado de antemano y todo esto y evidentemente pequeños momentos de descompresión, ¿no? Y lo que tú decías es fundamental, que sea un periodo breve, ¿no? Todos podemos hacer un sprint, ¿no? En algún Ujú. momento dado, o podemos ir a eso al galope, pero hay una frase que dice que si pones el caballo al galope todo el tiempo lo matas, ¿no? Entonces es importante ser consciente de que va a ser una temporada estresante y focalizar esa energía en lo que es necesario, y eso puede ser algo bueno. Es como vivirlo como con emoción, ¿no? De, va, esto es un reto, un desafío, es una aventura, ¿no? Vamos a tal, no sé qué, y te puede ayudar incluso el estrés en esas circunstancias. Porque Vamos, teniendo claro que no es la misma velocidad una maratón que los 100 metros lisos. Efectivamente. Mm. exacto. Y hoy nos has dado muchísimos consejos para gestionar el estrés, para emprender, etcétera, pero yo creo que habrá muchísimas personas a las que estos consejos no le lleguen. ¿Tú cuándo crees que es el momento de que alguien está muy estresado que deba pedir ayuda? ¿A quién pedírsela? Ujú. Cuando el estrés empieza a tener como consecuencias, ¿no? Cuando ya no soy capaz de concentrarme en el trabajo, cuando empieza a afectar a mi rendimiento también. Cuando me lo dicen otras personas que me ven muy estresado o que, yo qué sé, mi pareja me dice, oye, que no me estás prestando atención, no conectamos o te noto ausente, ¿no? Entonces, ese es un buen momento como para pedir ayuda. O para parar directamente. Primero es necesario como parar, ser consciente de la situación y bueno, pues buscar recursos que pueden ser de muy distinto tipo. Hay gente que no hace falta que vaya a un profesional, que simplemente con, oye, pues hacer cambios, ¿no? En la rutina diaria y todo esto, pues ya les puede ayudar. Tomarse unas vacaciones en ese momento, por ejemplo, también puede Ujú. ayudar. Eh, Hablarlo con los demás, ¿no? También. Y evidentemente, bueno, sí, sí, ya también tiene como consecuencias molestas en su día a día y todo eso, pues claro que pueden consultar un psicólogo, un coach o algo, o alguien que le ayude con la fuente de estrés. A veces también es necesario trabajar en la fuente de estrés. Es que mi empresa es un caos, necesito un consultor externo aquí que venga y que me ordene todo esto porque es un follón que yo no me aclaro, ¿no? Entonces Ujú. también es más que ir a un psicólogo, lo que necesita es eso, ¿no? Entonces, parar y evaluar las situaciones es el primer paso. Vamos, que hay un montón de cosas que realmente nos pueden ayudar con el estrés y no Mm, solo un psicólogo. Y ahí has dicho algo muy mm, interesante, que es cuando alguien me lo dice, ¿no? Y nosotros cuando vemos a alguien muy estresado, muchas veces se lo podemos decir, le podemos aconsejar, pero a veces esas personas tampoco nos hacen casos porque a lo mejor no son capaces de hacer introspección o de mm. valorar correctamente cómo se encuentran o el estado de estrés en el que se encuentran, ¿no? Sí, porque bueno, el ser humano y el cuerpo humano tiene mucho aguante, ¿no? Y siempre pensamos, no, yo soy capaz de seguir tirando del carro, ¿no?
Y aparte que, bueno, cuando estamos metidos un poco en esa vorágine, estamos como los caballos con los visores así en el costado, mirando lo que nos está preocupando, ¿no? En ese momento. Y entonces sí, no. También me doy excusas a mí mismo, nuestra mente suele ser, ya descansaré después, ya me tomaré vacaciones más adelante, ahora tengo que, o ya esto ya lo resolveré más adelante, ahora hay otras prioridades, ¿no? Entonces, sí, ser consciente de que cuando la gente empieza a darnos esas señales de aviso, es importante hacer un poquito de caso. Si no, nos la va a dar el cuerpo, básicamente. Eso, si seguimos, o sea, si forzamos la máquina. Y otra cosa también que es importante tener en cuenta, que no siempre hemos de trabajar los aspectos psicológicos y la adaptación y todo eso. Hay veces que hay que cambiar de contexto, punto. O sea, quiero decir, hay fuentes de estrés. Si estás yo qué sé, eso, ¿no? La empresa no funciona o tu equipo es terrible o hay un ambiente muy tóxico, entre comillas, ¿no? Que está de moda usar esa palabra, ¿no? Pero pues a lo mejor pues hay que hacer cambios estructurales o contextuales o a lo mejor, oye, pues ha llegado el momento de cerrar este proyecto porque no está funcionando o tengo que despedir a esta persona o no sé, un montón de cosas. Así como, por ejemplo, cuando estamos en una relación disfuncional, por mucho que yo trabaje, ¿no? Mi asertividad y mi tal, si la otra persona pues es un abusador, pues no va a haber solución posible, tendré que cortar eso. Pues a veces hay cuestiones del contexto que la única solución es cambiar eso, cambiar el contexto. Sí, sí, muy cierto. Podemos aprender a lidiar con el estrés, pero si no quitamos los estresores, Ujú. va a seguir apareciendo el mismo Sí. problema. Todo tiene que ver con cosas, hay cosas que se pueden resolver y cosas que no. Cuando no depende de mí, cuando yo no lo puedo resolver, cuando es algo que realmente me está consumiendo, es como por eso también hablábamos de, por ejemplo, clientes tóxicos, entre comillas. Por mucho que yo sea súper buen profesional, a lo mejor ese cliente nunca va a estar contento, siempre me va a estar absorbiendo energía y tal, entonces tengo que dejar de trabajar con este tipo de clientes. Y el límite lo he de poner yo, ¿no? Entonces ahí eliminar el estresor, que es este tipo de clientes que no me está tal, ¿no? Y todo eso es un trabajo de autovaloración, de valoración que yo tendré que ir haciendo, ¿no? De qué es lo que está en mi mano, lo que depende de mí y lo que no, ¿no? Exacto. Y ya para acabar, que ya llevamos un buen rato, Si yo no me sé enrollo. si... No, nosotros preguntamos mucho también y todo es muy útil, la verdad, o sea, nos está gustando muchísimo. No sé si has tenido que lidiar tú con el estrés, porque también eres emprendedora, eres autónoma, Sí. además psicóloga, no sé si las psicólogas se estresan Y o tanto que son se estresan. inmunes. Y tanto que se estresan. Mira, por ejemplo, hace relativamente poco, cuando fue la época de la pandemia, todos los psicólogos tuvimos un pico de trabajo bastante importante. Y durante ese año, ¿no? De confinamiento y todo eso, yo trabajé muchísimo y padecí estrés hasta el punto que tuve un tinnitus muy fuerte en el lado izquierdo. Empecé con un pi, o sea, con sintomatología física. Y ahí dije, uy, paro, ¿eh? Voy a Señal, tener señal que, auditiva. señal, ha sido la señal, ¿no? Voy a tener que parar y tal. Claro, uno cuando está muy implicado en su trabajo, estás como muy conectado con él, hay mucha voluntad de ayudar en esos momentos también que eran difíciles para mucha gente y evidentemente pues empecé a asumir pues mucho trabajo, es un trabajo también que tiene mucha carga mental, ¿no? Cualquier trabajo sanitario, ¿no? Los mismos, por ejemplo, médicos, enfermeros, ¿no? Durante la pandemia pues también es un trabajo con mucha carga mental. Y claro que los psicólogos padecemos estrés. El tema está eso, ¿no? Que muchas veces, pues, oye, pues tenemos un poquito más de herramientas para reconocerlo pero bueno, eso no nos quita, yo qué sé, es como un médico se enferma, tal, pues nosotros también somos humanos, ¿no? Mm. Sí, aún sigue. Cuando Ujú. pongan los psicólogos con IA ya... Exacto, cuando pongan los psicólogos con inteligencia artificial, y bueno, ya verás, todo se andará. Pues Paola, muchísimas gracias por venir. No sé si A quieres vosotros. aprovechar un momento para contar cómo podemos contactarte, dónde podemos encontrarte, por si alguien quiere saber un poco más de ti. Vale, sí, bueno, sobre todo me podéis encontrar en mi newsletter. Mi página web es psicología-medioestratégica.com
y ahí me encontráis. Tengo también redes sociales, pero no soy muy activa, pero suelo mandar como newsletters relacionadas con la psicología, con reflexiones y metáforas bizarras y estas cosas. O sea que si a alguien le interesa contactarme, pues por ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo estoy suscrito, así que recomiendo también a todo el mundo que lo haga. Pues muchísimas gracias, Paola, ha sido muy interesante y creo que yo personalmente me llevo unas cuantas lecciones, así que encantadísimo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo Y mu- grande. Bueno, pues después de despedir a Paola, nos gustaría recomendar algunas cosillas que creo que serán bastante útiles después de este episodio para profundizar un poco más en, en las cosas que creemos que nos ayudarán a gestionar el estrés. Y yo por mi parte, bueno, hemos hablado del mindfulness y me gustaría recomendar el libro de Mindfulness para principiantes, que es un libro que yo he leído y es un libro con el que he empezado. Tiene algunas prácticas al final del libro, unas 5 o 6 de 10, 20 minutos que creo que son muy útiles para empezar, sobre todo para gente que quiera empezar en casa de una forma económica y a mí me ha gustado muchísimo. ¿Y tú, David, qué te gustaría recomendar? Pues yo por no hacer otro libro, voy a recomendar otro podcast de Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez, que tiene un episodio que es Entendiendo y combatiendo el estrés con el doctor Carlos Jaramillo, que creo que puede ser un buen complemento a lo que hemos hablado hoy. Y luego estamos de acuerdo, tanto David y yo tenemos una recomendación común y creemos que es el consejo principal para combatir el estrés, que es usar una plataforma para anotar las tareas y organizarse. Yo en mi caso uso Trello, supongo que es porque es la que empecé a usar en su día. ¿Y tú qué usas, David? Yo utilizo Notion. Personalmente y con el equipo utilizamos Notion como eso, gestor de tareas, por ejemplo, para el día a día, hacerle seguimiento y demás. Yo creo que ya hemos hablado con Paola de organizarnos y demás, nos puede ayudar a organizarnos nuestro día a día, semana a semana, incluso nuestro calendario. Y tanto para eso como para anotar en sí las tareas, que Paula también comentaba el tema de escribir. A mí, por ejemplo, personalmente me ayuda mucho el hecho de tengo algo pendiente, lo anoto y ya puedo pasar un poco página mentalmente y me puedo ocupar de otra cosa. Yo creo que puede ser una buena recomendación. Sí, además vas viendo esa gratificación, ¿no? De ir marcando tareas como completadas en plan, Exacto. ostras, voy terminando, voy Los logros terminando. del día, sí. Y bueno, creo que hasta aquí este episodio. Nos vamos a despedir, pero bueno, no nos vamos a olvidar de que nos podéis dejar todo tipo de comentarios y feedback sobre el primer episodio, porque es nuestra primera vez. Al menos la mía haciendo un podcast. David ya está un poco más experimentado, pero No, bueno. no creas, que soy novatito aún también. Así que eso sí, por favor, si nos podéis dejar eso, cualquier comentario, cualquier feedback, o oye, podéis hablar de otros temas que podamos traer, otros invitados que podamos traer también, ¿no? Estaremos encantados de escucharos o leeros. Y pronto también tendremos nuestras redes de contacto. No sé si aún haremos Twitter, web y tal. Queremos hacer una página web y pronto anunciaremos el dominio. Pero bueno, de momento nos podéis dejar los comentarios en las plataformas de podcast o en YouTube, donde nos estéis escuchando o viendo. Así que sin problema, nos podemos leer por ahí. Sí, además, bueno, hemos hablado en este episodio mucho de gestionar el estrés, planificarse, etcétera. Entonces, bueno, estamos grabando los episodios unas semanitas antes, entonces es posible que ya en las notas del primer episodio tengáis ahí alguna plataforma de contacto por si queréis hablar con nosotros, por si queréis participar, recomendaciones, etcétera. Entonces, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos ha quedado bastante largo, pero esperamos que haya sido útil y ameno para vosotros. Entonces, nada, nos vemos en el próximo. Un saludo a todos, hasta Un luego. saludo, hasta luego.